Hola, ¿qué tal? Como les había comentado, quería compartir con ustedes este breve video. Bueno, tan breve no, porque son unas 20, 21 preguntas que me han hecho. Yo las he guardado para tratar de compartirlas con ustedes a través de este videíto para recordar esos 5 años de realización de ese tercer encuentro nacional de jóvenes en Ajó, que gracias a Dios dejó bastantes frutos. Pero antes de iniciar, yo quería, antes de hablar de ese tercer Enajó, quería hablar con ustedes de, por supuesto, el origen de todo, que fue ese primer Enajó que se realizó en el año 2003 en el Poliedro de Caracas, que además vino acompañada de aquella ilusión tan grande que generaba el Concilio Plenario de Venezuela y especialmente ese documento número 8, Jesucristo, buena noticia para los jóvenes. Luego de ese encuentro tan bonito, al cual no asistí, pero durante muchos años escuché, escuché a los chicos comentar sobre sus testimonios, lo importante que fue para ellos. También empezó a gestarse toda esa posibilidad de la realización y retomar el ENAJO. Yo, mientras estuve en el Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, recuerdo que revisando los papeles, porque David Miguel, que era el director de ese momento, era muy estructurado, guardaba todo, todo lo respaldaba en papel. Era la época de los grandes archivos. Hoy en día la era digital hace que muchas cosas a veces se pierdan porque no existen los respaldos necesarios o porque se pierde una computadora o porque se pierde un pendrive y se pierde mucha información. Recuerdo que yo leí que hubo la intención de hacer el ENAJO en el año 2006. Sin embargo, por la situación país que se estaba viviendo, se aplazó y no se hizo, pues. Eh, Cuando Carmen Amelia Reyes asume la Pastoral Juvenil de Venezuela, a la par en Facebook, ya en ese momento las redes sociales tenían cierta importancia, se creó un grupo que recuerdo que llevaba por nombre Los que queremos que vuelva el ENAJO. Me imagino que ese grupo tuvo que haber tenido algún tipo de influencia, porque eran muchas personas en aquel momento, eran al menos unas 3.000 personas que siempre comentaban allí. Y bueno, Carmen, con la aprobación de aquel Plan Nacional del año 2010, sí, 10, 11 y 12, el momento celebrativo de aquel cierre del Plan Nacional era la realización del segundo encuentro nacional de jóvenes. Así que recuerdo con mucho cariño el ENAJO de Caracas en el año 2003 y ese ENAJO de Valencia que vino a reavivar la ilusión, los ánimos y además esa fuerza juvenil de la Pastoral Juvenil de Venezuela. Era muy importante decir esto antes de iniciar. Me van a disculpar un poquito, pero he tenido algo de malestar estos días y tengo la voz un poquito malita. Bueno, empiezo con las preguntas. La primera es, ¿cómo se eligió la sede del ENAJO 2015? Bueno, la sede del ENAJO 2015 surgió también con la sede del ENAJO Valencia 2012, porque en el año 2011, recuerdo, se hizo una asamblea extraordinaria de pastoral juvenil, no se me olvida, en la casa Guaremal de la zona de Los Teques. Y allí Carmen, como directora nacional, nos consultó a nosotros, que en aquel momento yo era coordinador arquidiocesano de Caracas, y a todos los coordinadores de las diócesis del país en asamblea, sobre las posibles sedes del próximo ENAJO del 2012. Allí surgieron algunas sedes, una de ellas no contó con el voto favorable de todos porque era muy retirada, y luego estaba Valencia y estaba Barquisimeto. El compromiso de Carmen era consultar con los obispos de esas dos diócesis y luego ella informaría la decisión. Y la decisión fue muy favorable porque al consultar con Monseñor Reinaldo del Prete, arzobispo de Valencia, Monseñor Reinaldo dijo que sí, de una. Entonces, por ende, ya la posibilidad de la segunda sede había quedado allí muy, muy marcada, que fue lo que se anunció cuando en el 2012, al finalizar el ENAJO, Monseñor Fernando Castro, que era miembro de la Comisión Episcopal y el delegado de los obispos para los jóvenes, anunció que en el 2015 el ENAJO sería en Barquisimeto. La otra pregunta, ¿desde cuándo se empezó a preparar el ENAJO 2015? Wow. Mm,
yo creo, a ver, en el 2003, en el regreso de la Virgen de la Divina Pastora a Santa Rosa, estaríamos hablando de marzo, finales de marzo, coincidimos allí el padre Eduardo Angulo, que era asesor de la Pastoral Juvenil, estaba Dani, estaba Jorge, que bueno, eran parte del secretariado de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Barquisimeto, y más que empezarlo a organizar, lo que hicimos fue reunirnos un poco a soñar, a ver qué podía pasar con el NJ de Barquisimeto. Vimos algunas sedes, los chicos de Barquisimeto decían que querían un día más, ¿no? Porque el ENAJO de Valencia había sido sábado y domingo y Barquisimeto pedía al menos un día más. Eh, en ese primer encuentro recuerdo que el padre Eduardo Angulo pedía que le diéramos realce a Nuestra Señora de Coromoto porque estábamos dentro de la provincia de la Coromoto, pues la provincia de Barquisimeto, allí está Guanare y Guanare es la tierra maravillosa donde se encuentra la Coromoto. Entonces, desde ese momento hubo ideas que se fueron fortaleciendo. Recuerdo que en abril de ese mismo año 2013 llegó la Cruz Peregrina, Valencia formalmente como Secretariado de Pastoral Juvenil le entrega la Cruz Peregrina a los jóvenes de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Se hizo una entrega formal, eran en el previo de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013 y nada, pues sencillamente se hizo la entrega de la cruz. Luego nos volvimos a reunir en diciembre de ese año, y así toda la provincia, porque bueno, precisamente Dagny era el delegado provincial y la aspiración era que toda la provincia se sumara a la organización del ENAJO. Entonces en el año 2015 tuvimos una reunión, vimos lo que fue la evaluación del ENAJO pasado, del ENAJO 2012, vimos cuáles fueron las fortalezas, cuáles eran los detalles a mejorar, ese fue el punto de partida de esa reunión, empezamos a hacer compromisos de cómo empezar a trabajar y luego en el camino, por supuesto, ya empezamos a ajustar las cosas. La siguiente pregunta, ¿qué fue lo más difícil del camino preparatorio? Ponernos de acuerdo. Era algo, imagínense, eran 5 diócesis más el Departamento Nacional, eh, cada quien soñando, ¿no? Además, todos sentíamos que todos teníamos la responsabilidad de todos y bueno, llegó un momento donde hicimos un trabajo bien bonito de espiritualidad de comunión, en una especie de retiro, retiro encuentro y en ese mismo dedicamos un día a hablar sobre la espiritualidad de la comunión y el día siguiente nos sentamos ya con un borrador en mano y pensamos en lo que fue un manual organizativo del ENAJO de Barquisimeto que gracias a Dios se hizo porque fue maravilloso y de allí en adelante empezamos a trabajar muy bien. La otra pregunta, el himno del ENAJO nos gustó mucho. ¿Cómo se eligió? ¿Cómo fueron los concursos? Bueno, nosotros hicimos concurso de todo. Hicimos concurso de logo, de oración, del himno, para elegir las bandas que iban a participar, para elegir a los animadores del ENAJO. También hicimos concurso para los solistas que iban a cantar en la hora santa. Un poco también con la idea de que fuera un encuentro nacional, que hubiese representación al menos de uno por provincia. Eh, el logo lo eligió una comisión bastante amplia entre la Coordinación Nacional y algunas personas del COL de aquel momento. La oración la eligieron algunos sacerdotes, el himno lo eligió toda la Coordinación Nacional en unión también algunos participantes del COL provincial. Cuando yo les digo la Coordinación Nacional, estamos hablando siempre más de 20, 25 personas. O sea, la toma de decisión fue de grupos bastante amplios. Luego los concursos propiamente de actos centrales, sí la comisión era un poco más reducida, pero así también fuimos tomando la decisión. Curiosamente nos pasó de que elegimos un animador de la provincia de Maracaibo que nunca llegó. Así que Maracaibo fue la única provincia que dentro de los actos centrales se quedó sin una representación directa porque luego, gracias a los chicos del santuario de la Basílica de Nuestra Señora de la Chinita, ellos se hicieron presentes con esa réplica tan bonita. Así se tomaron todas las decisiones de los himnos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ido el número tan grande de peregrinos?
un plan B, se cambiaba de sitio y de hecho en algún momento llegamos a pensar en eso. Es más, habían como muchas opciones. Había la opción de un aforo mucho más pequeño, estaba la opción del estadio que nos preocupaba un poco porque era ¿cómo se llama? A cielo abierto y si llovía literalmente nos echaba a perder la cuestión. Y teníamos opciones de lugares más grandes si se llegase a dar la ocasión. Al final, bueno, nada, optamos por el estadio de béisbol. Era un reto, porque es un estadio de béisbol, uno de los más grandes de Venezuela. No es fácil haber llenado esas gradas. Gracias a Dios, la receptividad por parte de los peregrinos fue bárbara, porque como les digo, estuvimos entre 9.500 9.700 peregrinos a nivel nacional, sin contar a los peregrinos de la provincia de Barquisimeto, y metiendo a los peregrinos de la provincia de Barquisimeto nos fuimos a los 13.500 para arriba, y fue un gran regalo, de verdad. Mm, a ver, ¿qué comisión de trabajo te gustó más? Wow, no podría decir que una me gustó más que otra. Todas trabajaron muy bien. Por supuesto que en el camino, cuando uno estaba más flojita, buscábamos la manera de ajustar, o le pedíamos a algún hermano que se incorporara para reforzar la cuestión. Nunca apartamos a nadie dentro de esa propuesta. Pero no, todos hicieron un trabajo muy bonito. Atención a Peregrinos hizo un trabajo bárbaro. O sea, y crearon un sistema de inscripción que fue maravilloso. La asignación de las parroquias empezamos a hacerla, mm, creo que los primeros días de mayo, me atrevería a decir, sí, los primeros días de mayo ya estábamos haciendo asignación de parroquias hasta más o menos mediados de julio que culminó el proceso de inscripción. Todas, 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 todas fueron muy buenas y los recuerdo con tanto cariño y aprovecho la ocasión para agradecerles tanta entrega, tanta mística y tanto amor, porque además quiero recalcar que fueron comisiones de jóvenes. No fue que optamos por buscar expertos, no, fueron muchachos de la pastoral juvenil que bueno, que sí, que eran profesionales en el área que les correspondía y cada uno de ellos dio lo mejor que tenía y siempre les daré gracias a Dios por eso y creo que todos tenemos que darle gracias a Dios por su entrega y por su mística. Eh, ¿Cómo hicieron para recibir a tantos voluntarios y peregrinos y darle comida? Wow, una pregunta interesante, porque bueno, nada, cada diócesis dio en las posibilidades que podía. O sea, por ejemplo, San Felipe es la diócesis con menor número de parroquias. Ellos no podían recibir la cantidad de peregrinos que a lo mejor podía recibir a Carigua o otra diócesis, y eso se les comprendió. Por ejemplo, a nosotros San Felipe nos dijo el número tope a recibir son 600 700 peregrinos, y así fue, ese fue el número que ellos recibieron. Pero por el contrario, tuvimos a una Carora que decían, mándenos más, pero ya va, que ustedes van por 3.000 y tantos. No, más, 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 aquí los metemos. Y wow, fue realmente un trabajo muy bonito que hicieron San Felipe, que hizo Guanare muy rápidamente, porque a Guanare en el principio le costó, pero al final, gracias a Dios, le salió muy bien. A Carigua Araure también hizo un trabajo bien interesante. Carora hizo un trabajo bien bonito. Barquisimeto con sus zonas foráneas, o sea, vamos a decir, las zonas pastorales que no están en el centro de la ciudad, también hicieron un trabajo muy bonito de recibir acogidos. Entonces yo creo que todo eso se dio por ello, ¿no? Con el tema de la comida, bueno, fue una preparación que les llevó tiempo, el conseguir los alimentos y todo, porque realmente se estaba viviendo un momento muy difícil en ese momento de la historia de Venezuela. Yo ayer en vivo les contaba, por ejemplo, que se hacía necesario en algún momento conseguir cerca de 7.000 canillas, porque había que darle alimentación a todo el equipo del estadio, más a la gente que a veces, por X o circunstancia, iba al ENAJO, pero no se inscribió, y bueno, uno tenía que ser solidario. Y en aquel momento las panaderías te vendían 2 canillas al día por persona. Entonces te podrás imaginar que necesitábamos 7.000 canillas. En la distribución era aproximadamente unas 2.000 y tantas por día, y a ti te vendieran uno. Entonces yo me acuerdo que unos días antes yo me fui a Barquisimeto y le dije a varios del colegio, vámonos todos a las panaderías
a reservar canillas para esos días. Todo el mundo nos decía que no. Fuimos a una reunión en el estadio, cuando salimos de la reunión salimos con un poco de sed, fuimos a una panadería a tomarnos un Nestí, un refresco, y estando allí nos escucha hablar el encargado y nos dice que nos pasaba, que tal, bueno, le echamos el cuento, le dijimos que nosotros éramos el equipo organizador del encuentro que iba a haber en el estadio en una semana, y milagrosamente nos dijeron, nosotros les hacemos todas las canillas que necesiten, además nos las hicieron en un costo muy por debajo del que estaba de venta. Además, el día del encuentro nos llenaron unas cajas de cosas y de regalos para el equipo organizador y mira, fueron muchos milagros bonitos que fueron ocurriendo en el camino. Eh, ¿Quién decidió la agenda de los actos centrales? Eso fue algo que fuimos pensando, pero yo les voy a ser muy honesto. A finales del año 2014 había un encuentro en Maracay de los animadores del programa Jornadas de la Juventud de la Pastoral Juvenil de Venezuela. Y en ese encuentro yo iba a presentar la agenda del ENAJO completa. Esa madrugada yo salí muy temprano de la casa y cometí el pelón de haber dejado el pendrive con la información que ya yo había trabajado los días previos. Si bien tenía idea de algunas de las cosas que se habían establecido, la verdad es que otras no. Estando en el lugar me puse y hice el esquema con lo que me acordaba y ese esquema que salió en ese momento por acción y obra del Espíritu Santo fue lo que finalmente quedó como agenda de los actos centrales, que gracias a Dios ya en octubre, noviembre del año 2014 estaba pública y así fue. Esa misma agenda que nosotros compartimos en esa fecha fue la misma agenda que se desarrolló en agosto del año 2015. Eh, con la situación país, en algún momento se pensó en suspender el ENAJO. Suspender no. La verdad, en algún momento se habló sobre las condiciones país para la realización del ENAJO, pero que en algún momento nos hayamos planteado hacer la suspensión del ENAJO ni por parte de los obispos ni de nadie. Creo que había bastante decisión y apoyo por parte del episcopado, de la misma provincia de Barquisimeto, para que el ENAJO saliera lo mejor posible. Eh, ¿Algún momento crítico en el camino del ENAJO? Wow, yo lo digo y porque fue crítico, esos días hasta lloramos. Faltando 2, 3 días del ENAJO, en aquel momento el asumir hacer unos kits eh, era una decisión riesgosa. ¿Por qué les digo que era riesgosa? Porque la situación país que estamos viviendo generaba de que ni siquiera, muchachos, existiera tela para hacer unas franelas o las telas para hacer los bolsos. No había materia prima en el país porque ya estaba empezando el tema de la dificultad del dólar, de todo ese tipo de cosas. Y faltando tan solo 3 días para el ENAJO, nos faltaban 2.500 kits que no habían llegado, que de hecho no llegaron para la fecha del ENAJO. Fue un momento crítico porque bueno, nosotros habíamos pagado todo con anticipación y nuestro sueño era que este tipo de cosas no ocurrieran, ¿no? Trabajamos mucho para que no pasara y fue un momento triste. Sin embargo, aprovecho para una vez más reiterarle las gracias y la comprensión a quienes se vieron afectados, especialmente a peregrinos de la diócesis de Carora, de Barquisimeto, y bueno, estaremos siempre, la pastora juvenil como instancia que hoy es animada por otros jóvenes, también les estará, supongo, agradecidos por toda la comprensión que tuvieron en ese momento, por el apoyo y por la solidaridad, para no generar una crisis que a lo mejor la teníamos quienes teníamos las responsabilidades de mayores, y ustedes nos ayudaron de gran manera para que eso no fuese así. De verdad y de todo corazón, muchas gracias. ¿Cuántas veces fuiste a Barquisimeto a preparar el ENAJO? Muchas, muchas porque yo soy de los que creo que el acompañamiento es necesario para que las experiencias sean importantes, ¿no? Era un acompañamiento que evidentemente buscaba acompañar, pero también hacer seguimiento a las comisiones, saber cómo estaban el estatus, no solo a Barquisimeto, sino también a Guanare, a Carigua, a San Felipe, a Carora, conocer cómo iba en la realidad.
Esto era un trabajo en conjunto, eso no era una instancia nacional que daba órdenes y los demás obedecían, nada de eso. Esto fue un trabajo que se fue haciendo en comunión. Para ellos era importante saber cómo iban las cosas de este lado, para nosotros era muy importante también compartir, que ellos nos compartieran cómo iban las cosas. Muchas veces en estos días estábamos sacando cuenta entre esos amigos que dejan la pastoral juvenil después del camino y llegamos a hablar de que fueron más de 70 veces desde marzo del año 2013 hasta agosto. Sigo con las preguntitas. ¿Cuál fue la mejor diócesis de acogida? Todas fueron muy buenas. Todas fueron muy buenas porque cada quien dio lo mejor que tenía. Cada quien compartió el tipo de iglesia que es. Hay algunas diócesis que su espiritualidad es mucho más recogida, con una espiritualidad mucho más interior, y así lo vivieron. Hubo otras bueno, que compartieron otro tipo de experiencias que fueron también significativas, con mayor alegría, que consistieron en actividades centrales, pero todas tenían algunos elementos en común. Tenían la catequesis, tenían el Via Crucis, tenían el compartir en familia, algunos tenían encuentros deportivos, la misión, que es uno de los elementos indispensables de esta experiencia. No, las 5 diócesis dieron la talla, de verdad que sí. A ver, eh, me preguntan que si yo hice algo para que el ENAJO coincidiera con la fecha de mi cumpleaños. Sí y no. Digo sí y no porque evidentemente me pasó por la mente, pero no porque bueno, porque fue una decisión un poco pensada y gracias a Dios fue pensada porque Dios siempre pone su manito para, ¿cómo se llama? Para beneficiar las cosas. En un principio se tuvo la idea de que el ENAJO fuera en el mes de julio, porque había un puente que coincidía con el 24 de julio. De hecho, Barquisimeto el año previo hizo el lanzamiento un año del ENAJO y nos sentimos así, ¿qué pasó con Barquisimeto? Pues, eh, gracias a Dios se logró pensar, fue la fecha que se eligió, no por mi cumpleaños. Sí sabía que iba a coincidir, pero no por eso. Fue bendito, muchachos, y les cuento por qué. Porque bueno, yo estuve los 2 fines de semana previos en Barquisimeto, porque ya estaba el trabajo, yo iba y venía, pero estaba allá. Y esos fines de semana, el palo de agua que se desató en Barquisimeto no hubiese permitido que hubiésemos podido hacer los eventos centrales. Porque no fue una lluvia, o sea, fue un torrencial aguacero, y cuando le digo un torrencial aguacero, era que se inundaron calles, que hubiese sido realmente, si no imposible, muy difícil haber tenido el enojo que tuvimos. Así que Dios siempre hace su parte. ¿Cómo hicieron para que fueran tantos obispos? Mm, Uno de los grandes objetivos de ir caminando en la pastoral juvenil y en la historia de todos estos años, precisamente es desde el servicio que yo llegué a prestar en la pastoral juvenil, es incidir en los obispos para que amen a los jóvenes, para que opten por su presencia dentro de la iglesia. Y gracias a Dios, el año previo estuvimos trabajando mucho lo que fue el año jubilar de la juventud, donde los obispos estuvieron muy involucrados porque hubo discusión acerca del trabajo de los jóvenes. Durante ese año se habló mucho del tema juventud en las asambleas episcopales, en las comisiones episcopales. Los obispos hablaban de cómo era la vida de la pastoral juvenil en sus diócesis, y eso permitió que precisamente hubiese una disposición muy favorable hacia los jóvenes, y por eso vimos la presencia del número de obispos que vimos en el ENAJO, que se movilizaron exclusivamente para el ENAJO. O sea, ellos fueron al ENAJO, compartieron su experiencia, algunos estuvieron en las diócesis, como fue el caso de Monseñor Mariano Parra, bueno, que toda la vida ha mostrado una acción preferencial por los jóvenes, de Monseñor José Manuel Romero Romerito, que es el obispo del Tigre, que le encanta estar rodeado de juventud. Y otro de los obispos que también estuvo en los días en las diócesis fue Monseñor Raúl Viora, el obispo de La Guaira, que es salesiano, por supuesto iba a estar con sus muchachos. Pero en el evento central contamos en la suma, porque algunos pudieron estar el sábado, otros pudieron estar el día domingo, alrededor de 25 obispos, y nosotros estamos felices. Además estaba el nuncio. Sigo. ¿Por qué la Coordinación Nacional de Pastoral Juvenil no participó en la comisión organizadora? Bueno,
fue una visión pastoral del momento. Yo les compartí a los obispos en ese momento que, que yo creía que la Coordinación Nacional debía hacer el trabajo que le correspondía a través de los programas nacionales, los delegados provinciales a través del servicio que estaban, que era acompañar, motivar, eh, generar los signos de comunión y de confianza que se tienen que generar en la pastoral juvenil. Sin embargo, decir que no trabajaron del todo eso no se corresponde con la realidad porque ellos fueron los grandes animadores para que el ENAJO tuviera la participación que tuvo. Además, eh, es muy difícil a veces mm, no poder estar todo el tiempo y se vería muy feo llegar al final y decir, aquí estoy, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, para evitar eso, no vimos oportuno para esa ocasión y sentimos que para esa ocasión fue necesario que la Coordinación Nacional no trabajara en el COL, pero los muchachos dieron un testimonio muy bonito porque ellos fueron como peregrinos, se quedaron en una casa de familia, durmieron en colchoneta, cocinaron, hicieron de voluntarios, barrieron, armaron kit, fueron a acompañar diócesis y entonces realmente su trabajo y su servicio fue maravilloso de cara al ENAJO y le doy muchas gracias, aprovecho la ocasión para darle gracias por todo lo que hicieron en esa ocasión. A ver, mis 5 momentos favoritos del ENAJO. El número uno, por supuesto, el número uno fue la gran sorpresa de la asistencia el día sábado 8 de agosto. Ver ese estadio de punta a punta, esas gradas rojas. Cuando digo de punta a punta, entiendan, nosotros nunca tuvimos previsto llenar lo que llaman los liches. Eso no estaba previsto. Nuestra meta superada era esas sillas rojas numeradas que están al frente, que es una estructura muy grande, que en ellos estadios sabe que uno se siente intimidado porque es algo demasiado grande. Y bueno, verlo lleno fue un regalo, eso empezando por alguna parte. Yo les voy a ser honesto. Yo lo que fue toda la tarde del día sábado es como que si no hubiese ocurrido. O sea, porque yo a lo mejor estaba bloqueado, porque tenía las responsabilidades, que las cosas empezaran a salir. Y muchas de las cosas que recuerdo es porque luego las vi en video. Yo estaba, lo más curioso es que yo estaba allí, caminaba, bajaba, pegaba gritos, toda cosa, pero, pero fue así, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, un momento muy bonito fue la bienvenida a Nuestra Señora de Coromoto. Creo que fue un momento de, de colocar de manifestación lo bonito que es saber que tenemos una madre en Venezuela que nos protege, que además nos hizo sentir tan venezolanos al escuchar un homenaje con cuatro arpas y maracas. Eso para algunos pudiera haber sido un gran reto en medio de la juventud y resulta ser que la juventud se sintió muy identificada con eso. El otro momentazo bárbaro fue la hora santa, o el momento de oración eucarística cuando el Santísimo apareció en aquellas gradas y esos muchachos empezaron a caer de rodillas y lloraban y estaban súper emocionados. Otro momento que me llamó mucho la atención, no solo a mí, sino a los obispos, fue el nivel de atención y de madurez de ustedes, jóvenes peregrinos que estuvieron allí en el momento de la catequesis. No se escuchaba nada, solo al padre de Elvis García dando su catequesis, todos, absolutamente todos muy atentos. Eso fue un momento muy significativo porque nos daba a entender que su preparación había sido una preparación muy intensa y estábamos muy contentos. Luego, a ver, bueno, por supuesto, el día domingo, esa llegada de la Divina Pastora que fue tan especial, tan bonita, tan hermosa. Y la Eucaristía, fue una Eucaristía que se preparó con mucho cariño. Hablando de Eucaristía, aprovecho de agradecerle a los seminaristas del seminario Divina Pastora de Barquisimeto, a sus formadores, en ese momento, padre rector, por todo el apoyo que nos dieron, por recibirnos desde hace unos cuantos meses. También quiero agradecerle al padre Máger, al padre Jesús, que fue con ellos con quien tuvimos la primera reunión de todo el tema de liturgia, el equipo de liturgia que estaba conformado por tantos jóvenes, que bueno, ellos estaban trabajando con el tema de la feria vocacional, pero a su vez también estaban aportando y ayudando en todo aquello.
Uf, tantas cosas bonitas que hay que recordar de ello, ¿no? Yo creo que el Enajo tuvo momentos especiales y cada uno se llevó algo, su momento especial. Esos son los míos, pero cuando tú empiezas a involucrar a las personas que participaron en los otros momentos que a lo mejor no estoy enumerando, tú te das cuenta que cada uno de esos momentos fue muy especial. Mm, eh, ¿Cuáles son los principales frutos del Enajo? Mira, son muchos. Uno, hubo la creación de muchos grupos juveniles que aún persisten. Luego, algo que pocas veces se habla, pero es el tema de las vocaciones. Yo conozco cercanamente 5 vocaciones sacerdotales que surgieron del Enajo y unas 3 vocaciones religiosas a la vida consagrada de orden femenino y creo que es un fruto mucho más que evidente. Por supuesto, también la opción preferencial de muchos sacerdotes por los jóvenes después de Senajó, de saber que los jóvenes eh, son el ahora, pero serán el mañana también de la iglesia. Entonces, eso es un gran fruto, el haber visto una pastoral juvenil que se fortalecía, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de fortalecer, no significa que lo que se había hecho antes no era fuerte, por el contrario, nadie hubiese llegado a ese momento sin el esfuerzo y sin el amor que tantos agentes de pastoral juvenil le colocaron en tantos años previos. ¿Por qué eligieron a Barcelona para la sede del siguiente Najo? Eh, Barcelona en ese momento, bueno, nada, si revisamos los Enajó, uno se había hecho en Caracas, el otro en Valencia, el otro en Barquisimeto. Estamos como para acá, para este lado del país, hacia el oriente no habíamos colocado la mirada y consideramos que, bueno, para hablarles así con mucha sensatez, las opciones que habían eran Ciudad Guayana, Barcelona y Maracaibo. Maracaibo en ese momento quedaba ya eh, literalmente expuesto para la siguiente sede, pero considerábamos que en Oriente teníamos que ir. Barcelona, desde el punto de vista de infraestructura, tiene mayor fuerza de infraestructura, de amplitud de ciudad, de transporte que Carúpano y Cumaná, y por eso se tomó la decisión de hacerlo en Barcelona, que bueno, que contaba con la infraestructura necesaria para recibir una actividad de esta. ¿Qué opinas del Enajo de Barcelona? Que fue un gran Enajo misionero. Yo creo que lo que ocurrió allí los días en las diócesis fue brutal. Mm, los muchachos fueron con un ímpetu misionero bárbaro y yo creo que ese es el gran signo del Enajo Barcelona y creo que está muy presente en quienes tuvieron la oportunidad de estar allí porque además hicieron un esfuerzo, al igual que se hizo para Caracas, Valencia, Barquisimeto, y bueno, seguimos viendo gracias a Dios de allí quedó una estructura de pastoral bien fortalecida en la provincia de Cumaná y a su vez también en la provincia de Ciudad Bolívar, porque recordemos que Ciudad Bolívar formó parte de provincia o sede misionera del Enajo de Barcelona. Mm, Otra pregunta que me hacen es, a ver, aquí está. Un consejo a los organizadores del Enajo de Maracaibo. Bueno, no me considero quien para dar un consejo y más que cada organización tiene sus particularidades. Pero bueno, si hay que hacerlo, solo les diría que se comuniquen bien, que traten de tener una comunicación muy armoniosa entre todos, tanto en el Departamento Nacional como la provincia de Maracaibo. En segundo lugar, que dejen muy clara cuáles son las responsabilidades que cada quien le corresponde. Eso no implica, cuando digo dejar claro las responsabilidades, no significa desentenderse de las responsabilidades del otro. Tú sabes que tú tienes que meter la mano y que tienes que ayudar, pero siempre se sabe que hay alguien a la cabeza que va llevando la coordinación de cada una de ellas. Y segundo, escuchar. Escuchar especialmente a quienes tienen experiencias de haber organizado actividades de este tipo. Así que eso, mucha comunión, comunicación, escucha, entendimiento y por supuesto tener muy claro las responsabilidades de cada uno al iniciar. Luego, otra pregunta que estaba por acá, dicen, y esta es la última, ¿qué opinas de quienes dicen que el ENAJO es meramente un evento?
Bueno, opinar, respetar lo que cada quien pueda creer. Yo, por supuesto, estoy en total desacuerdo. El ENAJO es el momento celebrativo de un proceso de la pastoral juvenil. De hecho, forma parte del Plan Nacional de Pastoral Juvenil y está ubicado en su momento de realización en el tercer año. Eso implica que tú has hecho un camino durante ese tiempo. Pero además, los ENAJO es una oportunidad de organizar la pastoral juvenil, de formar a la pastoral juvenil, de acompañar a la pastoral juvenil. Es una posibilidad también de generar comunión. O sea, es necesario de que en algún momento nosotros nos veamos y nos sintamos parte de un todo y que nos sintamos parte de un todo en la clave y en el lenguaje que los jóvenes tienen, ¿no? Entonces, eso que a lo mejor uno llama o le tiene miedo a llamar los eventos masivos son muy necesarios. Por eso San Juan Pablo II crea las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fue un gran acierto. O sea, la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud fortalece en la Iglesia Universal. Un joven que participa en la Jornada Mundial de la Juventud no regresa igual a su casa. Entonces, los ENAJO es nuestra jornada, nuestra gran jornada nacional de la juventud en Venezuela, que cada día se parece mucho más a una jornada mundial de la juventud por las características, por la forma, por la manera de celebrarlo. Y es el momento celebrativo, además de una propuesta metodológica de la pastoral juvenil, nos agrupa, que nos congrega, y a nosotros no solo nos congrega Pegasalto, nos congrega orar, nos congrega escuchar, nos congrega a generar vínculos de comunión con el hermano, nos invita a reconocernos. Entonces, los enajos siempre van a ser una gracia muy grande. Bueno, con esto culmino estos casi 38 minutos de compartir con ustedes estas curiosidades del enajo. Yo les pido que todos los que estén haciendo pastoral juvenil sigan amando esta opción, que sepan que, que Cristo está presente en el corazón de cada rostro de cada joven, que los amen, que sientan que solo creyendo un agente de pastoral juvenil en los jóvenes tendrá la fuente para que su servicio sea lo más exitoso del mundo. No se dejen deslumbrar por a lo mejor las tentaciones que nos genera los niveles de la pastoral juvenil. Dios va disponiendo, den lo mejor de cada uno de ustedes, apóyense, creen comunión con otras pastorales, valoren mucho la memoria histórica de la pastoral juvenil, porque antes de ustedes siempre tuvo gente que también dio la vida, dio, dio sus estudios, dio sus aportes para tener la pastoral juvenil que tenemos hoy en día. Y bueno, decirles que aún en medio de las dificultades Dios está presente y precisamente Dios está presente en los jóvenes. Y los jóvenes hoy en día tienen ese don de poder compartir a Dios a muchos más jóvenes, a más familias, a más comunidades. Felicitarlos por su inventiva de todos estos días. Les ha tocado crecerse en medio de las grandes dificultades que se están viviendo en el país, pero tengan la seguridad de que esto valdrá la pena. Bueno, nada, muchachos, y a todos los que nos vieron, se les quiere mucho y ojalá les haya gustado compartir estos minutos. Chao.